Acá está, compartir pantalla. ¿Pueden visualizar, por favor? Sí, doctora. Sí. Esta clase, aquí tenemos, a ver, vamos de frente a la máquina. Acá está. Podemos visualizar el equipo, el espectrofotómetro, ¿no? Y acá, en este cubito, en esta cubeta, donde dice muestra, es donde nosotros vamos a colocar los microlitros con una micropipeta que vamos a usar para absorber la muestra. Y la colocamos acá. Y se dan cuenta ustedes, miren todo lo que va a pasar hasta recién que llega hasta el detector. Si nosotros colocamos acá la muestra, todos estos dispositivos se encuentran dentro de este aparato. Este aparato cuenta con una fuente luminosa, un foquito. Imaginen un foquito. Tiene una rendija de entrada, un prisma de dispersión, una rendija de salida y solamente va a pasar el color del haz de la longitud de onda que nosotros podamos programar. Por ejemplo, hay determinadas muestras cuya lectura es dependiendo del color del que sea la muestra, ¿no? Por ejemplo, hay lecturas que se gradúan a 640, 540, 590 nanómetros. Dependiendo de lo que nosotros regulemos, es el color del haz que va a salir, o sea, según la longitud de onda que nosotros hayamos seleccionado. Eso va a atravesar la muestra y hay un detector. Pero, y este detector es el que nos va a dar la concentración en nanómetros. Nos va a dar la concentración en, aquí vamos a ver las unidades, porque ustedes tienen que ver la diferencia entre absorbancia y tramitancia. Aquí está, si no los voy a confundir. Tenemos los conceptos, ¿no? Anteriormente la introducción. Aquí está la tramitancia. Aquí tenemos a la cubeta, miren, aquí tenemos a la cubeta y aquí la longitud de onda que ingresa. Miren ustedes, una inicial y una final. Cuando un haz de luz incide sobre un cuerpo translúcido, una parte, o sea, si bien es cierto, es de colores, pero es translúcido, una parte de esa luz es absorbida por la muestra y otra fracción atraviesa el cuerpo. Entonces, la relación está acá. Tramitancia igual la fracción del haz de luz que atraviesa sobre la que ingresa por 100 es la tramitancia. Y la absorbancia, vamos a ver, así como hay un poco de luz que atraviesa, pasa, sin embargo hay otra fracción del haz que se queda retenida en la muestra. A esto le llamamos absorbancia. A mayor cantidad de luz absorbida, mayor será la absorbancia. Quiere decir la concentración, ¿verdad? Y menor cantidad de luz será transmitida por dicho cuerpo. La absorbancia a una determinada longitud de onda, en este caso vamos a ver lambda, es igual al menos logaritmo o al logaritmo negativo de la tramitancia. Ahí está la tramitancia y la absorbancia. O sea, es la inversa. ¿Qué leyes son las que gobiernan este proceso, ¿no? Este proceso de lectura? La ley de Lambert y la ley de Beer.
¿Qué nos dice la ley de lambda? Que la concentración de soluto está en relación directa con el espesor del medio. El espesor del medio. Y la ley de Beer, que la absorbancia está en relación directa con la concentración del soluto. Esto es lo que mucho nos importa, la ley de Beer. Porque lo que nosotros queremos es saber la concentración. La concentración. Y aquí pues tienen las fórmulas de coeficiente de extinción molar, concentración de soluto, etc. Vamos a ver. Un ratito. Vamos a ver. ¿Pueden visualizar, chicos? El espectrofotómetro es un instrumento que mide la absorción de radiación electromagnética siguiendo la ley de Beer, donde A es la absorbancia y C es la concentración de la especie absorbente. Los parámetros epsilon y B dependen del coeficiente de absorción y de la longitud de celda por la que pasa el haz de luz. La absorbancia se medirá en la mayor parte de los casos a la longitud de onda de absorción máxima de la especie o del complejo a medir. Para obtener la concentración de una disolución problema, realizar previamente una curva de calibrado, utilizando varios patrones de concentración conocida. Para cada patrón de concentración conocida, se mide el valor de absorbancia dado y se representan los resultados en una recta. Antes de la primera medida, será necesario realizar un blanco con los reactivos utilizados, que sirva de valor de referencia, asignándole el valor 0 de absorbancia en la recta. La concentración de cada patrón medido se representa en el eje X y el valor de absorbancia obtenido se representa en el eje Y. La pendiente de la recta es igual a epsilon por B. La curva de calibrado es una recta cuyo coeficiente de regresión lineal debe ser lo más próximo a la unidad posible. Esta recta representa la relación matemática entre el valor de la señal espectrofotométrica y la concentración. Cuanto mayor sea la concentración del analito, mayor será su absorbancia. Para medir una muestra problema, debemos añadir los reactivos necesarios que generen el complejo coloreado, a la misma concentración y cantidad que se añadió para los patrones y medir su absorbancia. De la curva de calibrado, conociendo el valor de absorbancia, podemos calcular el valor de concentración del analito en nuestra muestra. El espectrofotómetro es un instrumento que mide la absorción de radiación electromagnética siguiendo la ley de Beer, donde A es la absorbancia y C es la concentración de la especie absorbente. Los parámetros epsilon y B dependen del coeficiente de absorción y de la longitud de celda por la que pasa el haz de luz. La absorbancia se medirá en la mayor parte de los casos a la longitud de onda de absorción máxima de la especie o del complejo a medir. Para obtener la concentración de una disolución problema, se deberá realizar previamente una curva de calibrado, utilizando varios patrones de concentración conocida. Para cada patrón de concentración conocida, se mide el valor de absorbancia dado y se representan los resultados en una recta. Antes de la primera medida, será necesario realizar un blanco con los reactivos utilizados, que sirva de valor de referencia, asignándole el valor 0 de absorbancia en la recta. La concentración de cada patrón medido se representa en el eje X y el valor de absorbancia obtenido se representa en el eje Y. La pendiente de la recta es igual a epsilon por B. La curva de calibrado es una recta cuyo coeficiente de regresión lineal debe ser lo más próximo a la unidad posible. Esta recta representa la relación matemática entre el valor de la señal espectrofotométrica y la concentración.
Cuanto mayor sea la concentración del analito, mayor será su absorbancia. Para medir una muestra problema, debemos añadir los reactivos necesarios que generen el complejo coloreado, a la misma concentración y cantidad que se añadió para los patrones y medir su absorbancia. A través de la curva de calibrado, conociendo el valor de absorbancia, podemos calcular el valor de concentración del analito en nuestra muestra. Bien. En nuestra guía de práctica, un ratito voy a dejar de compartir. Ok. ¿Pueden visualizar? Sí, Nota doctora, del- sí se ve. Ok. Bien, en nuestra práctica nos dan, bueno, en primer lugar, ¿qué es un analito? Un analito. ¿Qué es un analito? El analito es la sustancia que vamos a analizar. El analito es lo que vamos a analizar, es lo que podemos, es la muestra, lo que podemos, el analito, a ver, ¿el analito es la muestra o el analito está contenido en una muestra? ¿Cuál es cierto? ¿La primera o la segunda? El analito está contenido en una muestra, ¿correcto? El analito está contenido en una muestra. En este caso, nuestro analito es el azul de metileno. Para la práctica, a ver, en la práctica refiere experimento, hay que hacer una curva de calibración. Una solución estándar de azul de metileno. Lo que lea el espectroscopio da la densidad óptica, ¿no? Vamos a ver. Preparamos una solución de 10 miligramos por litro. Acá está. 10 miligramos por litro. Es decir, que en cada mililitro vamos a tener 1 miligramo de analito, de azul de metileno. Luego vamos a preparar, a partir de esta solución madre, ¿no? Esto es una sola, ¿ya? Esto está en una sola fiola, 10 miligramos por litro. Es decir, que en 1 mililitro hay solo 1 miligramo. Pero de esta solución, miren lo que vamos a hacer. Para hacer una curva de calibración, obviamente, necesito muchos puntos, miren. Necesito varios puntos. Entonces, ¿qué me dice la guía? Vamos a sacar alícuotas. Alícuota es una porción, ¿correcto? En este caso, una alícuota vamos a tomar que es 1 mililitro. Y lo vamos, ¿han visto, se acuerdan de las fiolas chiquitas que vimos en el video? Ya, en esas fiolas chiquitas, cada fiola está hasta 100 mililitros. Entonces sacamos una alícuota de 1 mililitro y aforamos a 100. En otra fiola chiquita sacamos 2 mililitros y también aforamos a 100. En la tercera fiola sacamos 3 mililitros y aforamos a 100. En la cuarta fiola aforamos a 100, también sacamos 4 mililitros, 4 alícuotas y aforamos a 100. Y por último, en la quinta fiola
Sacamos 5 alícuotas, es decir, 5 mililitros y aforamos a 100, ¿correcto? ¿Hasta acá está bien? Les pregunto, miren, tenemos una fiola, 2 fiolas, 3 fiolas, 4, 5 fiolas. De estas 5 fiolas, ¿todas tienen la misma concentración? No, doctora. ¿Por qué no tienen la misma concentración? ¿Qué es lo que ve usted de diferente entre una y otra? Si todas están aforadas a 100. Las alícuotas. Las alícuotas, correcto. Cada uno tiene distintas cantidades de alícuotas. En uno he puesto una alícuota, en el otro 2, en el otro 3, en el otro... Entonces me va a dar cada vez hay mayor concentración de analito, ¿verdad? Entonces, cada vez voy a tener una mayor concentración de analito. Desde el amarillo hasta el marrón, voy a tener mayor, desde aquí menos, más analito. Claro que en todos los casos va a estar diluido. Acá tengo mi concentración. ¿Cómo he sacado esta concentración? A ver. ¿Cómo he sacado la concentración? Esta concentración es de la primera fiola. Esta de acá es de la segunda fiola, tercera, cuarta y quinta fiola. ¿Cómo se saca la concentración? A ver, vamos a ver según nuestra ecuación de dilución. DC B1, C1. Igual. Correcto. Volumen y concentración inicial, volumen y concentración prima o la que nos va a salir. ¿Cuál es el volumen y la concentración inicial? Volumen. Pongamos de 1 mililitro, ¿ya? 1 mililitro. Concentración, 1 miligramo. Por mililitro. Igual. ¿Qué volumen? 100. ¿Y cuál será mi concentración última? C1. ¿Se ubican? Este es para el caso de la fiola 1. Este es para el caso de la fiola 1. ¿Cuánto me sale la concentración C1? 0.01 miligramos por mililitro. ¿Se dieron cuenta? ¿Preguntas? Así voy sacando para la fiola 2, para la fiola 3, para la fiola 4 y para la fiola 5. En la fiola 5, la concentración final me va a salir 0.05. Ya está. Y en el primero 0.01. Esto es C'.
¿Preguntas? Correcto. Ahora tenemos, habiendo ya hallado la concentración de cada fiola, por eso nos dice a partir de una concentración conocida, ¿correcto? A partir de una concentración conocida. Cada fiola va a tener su lectura, una densidad óptica, una absorbancia en el espectrofotómetro. Miren ustedes. Esta es la lectura del espectrofotómetro. Y vamos a ver de dónde sale la concentración real. Ahí está. Sabemos que cuando la concentración de la fiola no tiene muestra, va a ser 0, no va a haber absorbancia y parte desde 0, ¿ya? Parte desde 0. Pero nosotros hemos partido de 0.01. Entonces, graficamos nuestra puntos en una recta, ponemos la absorbancia en el eje Y y la concentración en el eje X. Va a salir una relación de 1, es decir, la recta es perfecta, ¿no? Si no es perfecta, pues no hay desviaciones en este caso. Pero yo les he traído acá otra. Esto de acá no lo vamos a borrar. Esta es de la guía. Es muy perfecta. Pero estas medidas que les he puesto acá son un poco más reales. ¿Se dan cuenta? Sino que les he explicado esto para que vean de dónde sale. Miren acá, medidas tomadas en un espectrofotómetro en el ultravioleta visible. Cuando la concentración en miligramos por litro es de 0, es decir, no hay muestra, luego es de 0,5, luego de 1, 1.5 y 2.5. Se ha leído a 600 nanómetros, esta es la absorbancia, y corresponde a esta concentración. Dibujamos los puntos en una recta, absorbancia en el eje Y y la concentración en el eje de las abscisas. Entonces, la ecuación de la recta. Está. Ahora volvemos al punto anterior, donde la ecuación nos ha salido perfecta. La recta, ¿no? Sin desviaciones. Vamos a hallar bueno, por ejemplo, aquí la absorbancia, la concentración, aquí está la absorbancia. Vamos a hallar nuestro factor de calibración promedio. El factor de calibración es igual a la concentración sobre la absorbancia. Nos sale el factor de calibración. Y hay dos métodos. Hay dos métodos. El método A, concentración a partir del factor de calibración. Pero también podemos hallar la concentración de una muestra a partir de la gráfica. A partir de una gráfica, que es la ecuación de la recta, que es la que hemos visto acá. Bien. A través del factor de calibración. Por ejemplo, queremos hallar una sustancia desconocida 1. ¿Cómo la llamo? Leemos la densidad óptica de la muestra
el analito, y lo multiplicamos por nuestro factor de calibración. Mi factor de calibración, 333, 33.3333. Ahí está. Listo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo tengo una sustancia desconocida, y quiero hallar su concentración, tengo dos métodos. Hallamos la concentración a partir del factor de calibración y a partir de la gráfica. A partir del factor de calibración, me basta hallar con mi fórmula. Acá está. Supongamos que haya sido diferente o igual. Al final yo voy a tener un promedio de factor de calibración. Esto es lo que me importa, el factor de calibración. Se multiplica por la densidad óptica de una sustancia desconocida. Chicos, miren bien. Este punto 0.0045 es hipotético. Profesor, ¿y de dónde lo he sacado? Les repito, es hipotético, está supuesto. Es solamente con con fines didácticos, se les ha colocado el 0.0045. ¿Sí? Para indicarles que la concentración de una sustancia desconocida tiene dos métodos de hallazgo. En primer lugar, a través del factor de calibración, multiplicando la concentración, la densidad óptica, acá está DO, por el factor de calibración. O también puedo, acá está, concentración a partir de la gráfica. .03x. Aquí está. Igual, 0.045 entre 0.03. Entre la X, en este caso, por ejemplo, el desconocido 1, .045 entre 0.03. Es esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá. Aquí les había puesto como referencia que la densidad óptica de esta sustancia desconocida es 0.045, repito, esto es con fines didácticos, ¿no? Es hipotético, para un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que están? Aquí está. Les voy a preguntar qué es lo que ustedes están viendo. Ahí está la concentración real, 0.03.
Aquí está el 0.03, que es el que se va a volver a repetir acá, en la ecuación de la recta. La concentración de esta sustancia desconocida es 0.045 sobre 0.03. 0.045, el Y, sobre 0.03, que es la concentración de la muestra. Y hallamos X. Ahora les quiero compartir esto de acá, el virtual análisis. Un ratito. Les han compartido el modo de evaluación de los informes. Quiero compartirles algunos informes. Publicado. No, antes de la rúbrica, las partes del informe para que ustedes se ubiquen sobre los puntos que debe tener un informe. Quiero buscar un ejemplo. Bueno, pero ustedes ya elaboran informes cuarto ciclo, pues ya son duchos en esto, pero de todas maneras es conveniente. Bioquímica. Informes, a ver. Por ejemplo, vamos a ver, informe 9, grupo 23, informe... Doctora, disculpe, ¿los informes van a ser en Excel o en Word, como siempre los hacemos? En Word. Ah, ya. Por ejemplo, voy a pasar un ratito. ¿Pueden visualizar? La pantalla de Excel, a ver. Sí. Ya, esto es un informe, debe tener su logo, ¿no? Todas las características de identificación. Chicos,
miren lo que les voy a decir, escuchen, perdón. Es muy importante el título. El título. El título tiene que ser tal cual reza su guía de prácticas, tal cual está en su rol. Yo sé que tienen muchos informes que presentar, se pueden confundir, es cierto. Si se ha sucedido, ¿no? En más de una oportunidad, hasta 2 creo, en mi curso, ¿no? En mi asignatura. Pero esa confusión tiene una calificación también. Por eso les estoy diciendo desde un inicio, tengan mucho, mucho cuidado. Después de este título, ustedes, su código, el docente, el grupo al que pertenecen, ¿eh? El grupo al que pertenecen. Grupo, por ejemplo, este es el grupo 24. Este es el grupo 24. Tiene, en primer lugar, su introducción, sus objetivos. Aquí ha puesto, ojo, esto no es perfecto, ¿eh? Pero lo voy a usar con la siguiente, con las observaciones pertinentes. Su introducción, dentro de la introducción están los objetivos. Objetivos no tiene por qué estar con mayúscula, por si acaso, ni está objetivos dentro del contenido. O sea, el contenido acá está muy detallado, no tiene que ser muy detallado. Repito, no tiene que ser muy detallado. Una introducción, sí. Su marco teórico, una cara. Ahora, dentro de la introducción están los objetivos, pero no es necesario ponerlo así en el índice, objetivos, ¿correcto? No es necesario. Introducción, luego marco teórico, ¿correcto? Dentro del marco teórico está una cara, en esa cara, única cara del marco teórico, está la fundamentación. No está la parte procedimental. Esto, por ejemplo, está mal, ¿ya? Entonces, repito, voy a hacerles a un costadito, mejor para que no se confundan. Voy a crear aquí uno. Estas también pueden visualizar lo que voy a escribir. Introducción, marco teórico. Dentro del marco teórico está la fundamentación. Doctora, disculpe, no se ve. Ya, ahorita. A ver. Compartir. Y ahora, ¿se ve el Word? Sí, doctora, se ve. Ok. Introducción, marco teórico. Dentro del marco teórico está la fundamentación. Es media cara o una cara a lo mucho, ¿correcto? Media cara o una cara, no es más. Dentro del marco teórico está la fundamentación. Por ejemplo, ¿cuál es la fundamentación de la espectrofotometría? Se fundamenta en la ley de Beer, ¿no? Más que todo en la ley de Beer, y también van a traer, pero esta ley de Beer se deriva de la ley de Lambda, ¿verdad? La fundamentación. Luego tenemos
en el marco teórico está la fundamentación y cuestionario. Cuestionario, correcto. Luego viene la parte experimental. Dentro de la parte experimental ya tiene un procedimiento. Tienen resultados. Tienen conclusiones. Procedimiento y resultados. Un ratito. Discusión. Ahí. Y tienen referencias bibliográficas. Pregunto, ¿cuántas partes tiene su informe? Tres partes. Son solamente 3. Chicos, los objetivos que sí son evaluados están ya dentro de la introducción. ¿Cómo se hace una introducción? Vamos a ver cómo lo ha hecho este chiquito. No ha puesto introducción. Acá está. Ya. Miren la introducción de este informe. Una introducción, bueno, aquí animado con una fotografía, ¿no? Y los objetivos acá. Los objetivos ya no tienen por qué estar en rojo, totalmente separados, no. Forman parte de la introducción. Acá nomás ha debido de ir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va en la introducción? Unas 2, por ejemplo, en esta práctica es de colesterol. Nosotros vamos a hablar de espectrofotometría. ¿Qué es la espectrofotometría y su importancia? Unas 4 líneas. ¿Qué es y su importancia? Unas 4 líneas, ¿correcto? Luego voy a hablar del método. El método que voy a usar es el método de la espectrofotometría o una breve referencia de la fundamentación. Hablo un poquito de la ley de Beer, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a utilizar como analito? En este caso, vamos a utilizar como analito el azul de metileno. Entonces, entonces repito la introducción, empiezo por hablar sobre el título, luego voy a hablar un poco del método, y por último, hablo, para lo cual se pretende, con lo cual se han desarrollado los siguientes objetivos. ¿Ya? En pasado, se ha desarrollado en pasado. Porque ya la práctica fue hecha. Para lo cual se han desarrollado los siguientes objetivos y los objetivos los pongo acá.
Y ya está mi introducción. Mi introducción es media página nomás. No tiene por qué ser más. No tiene por qué ser más. En el marco teórico, por ejemplo, miren chicos acá, marco teórico han puesto todo lo del libro, tal cual, ¿no? Si bien es cierto el marco teórico son conceptos, sin embargo no tiene por qué ser copia-pega de una teoría. Esto es un copia-pega. Copia-pega. Ahora, si ha sido copia-pega, mira, si ha sido un copia-pega, porque los conocimientos los tenemos que sacar de alguna referencia bibliográfica, yo tengo acá que referenciarlos. Voy a poner insertar, por ejemplo, comentar. Aquí yo tengo que poner 1 o 2 en, no se puede. 1 o 2 en Vancouver, ¿no? Porque si no, miren, así como lo he escrito, ¿de dónde lo saco? Esto es copia-pega. Si es copia-pega, tiene que ir entre comillas. Pero yo les sugiero que mejor parafraseen, ¿ya? Parafrasear. Lo sacan de un libro, parafrasean y lo citan al autor. Al final o al inicio. Pérez Flores, en el año 2081, en su libro tal, refiere que el colesterol es ta. O Sanguinetti, en su libro, en el journal del año 1000, en el año 2025, en el año 2021, últimamente refirió que el fundamento de la espectrofotometría no solamente es ley del Bit, ley de Lambert, sino también se fundamenta en, ¿no?, alguna novedad, chicos, alguna novedad. Entonces, pero repito, todo esto, sí, así como lo ven, es copia-pega. Para que no sea copia-pega, tiene que ir o entre comillas, por un máximo de un párrafo de 3 líneas, o tienen que parafrasear. Entonces, vamos a poner acá, referencias bibliográficas, al final les voy a poner nota. Usar comillas o parafrasear. Hablo de la redacción. Usar comillas o parafrasear. Coma, citar siempre. Seguimos. ¿Se dan cuenta? Este trabajo, por ejemplo, no tiene cita. Es un copia-pega. Este es un copia-pega. No, está bonito, sí. Está bien estructurado, sí. Pero le falta citar. Y si no cita, es plagio. Los cuadros también tienen que ser citados. Perdón, ¿me están siguiendo? Sí, doctora. Ya. Factores de riesgo, miren. ¿Como cuántas páginas de colesterol? He escrito 1, 2, 3, 4, 5 páginas de marco teórico es demasiado. Demasiado. Entonces, dentro del marco teórico está la fundamentación del método. Dentro del marco teórico no solamente está, por ejemplo, ustedes van a poner de la espectrofotometría, ya, conceptos de la espectrofotometría, del espectrofotómetro, cómo se relaciona la ley de Lambert, Die, etc. Pero el fundamento, no se olviden del fundamento. El fundamento va en el marco teórico. Y si el fundamento ustedes lo grafican, tiene más puntaje todavía. Parte procedimental o experimental, en este caso.
los equipos materiales y reactivos, la muestra, el procedimiento, cálculo y resultados. Luego viene el análisis. Por ejemplo, aquí el cuestionario. Este cuestionario, ¿dónde debería de ir? En el marco teórico, ¿verdad? Esto es una parte del marco teórico. Vamos a ver, miren las conclusiones. Miren estas conclusiones. Miren, ¿ah? Lean. ¿Qué dice? Mira, conclusiones del experimento. Dice, el colesterol es un lípido esteroide formado por una molécula del ciclopentano pehidrophenantreno constituida por 4 carbonilos. Les pregunto, en esta práctica hemos determinado, hemos llegado a la conclusión de que el colesterol es un lípido. No, este es un concepto que está en un libro y lo han deducido hace muchos años atrás. Esto no lo hemos hecho en práctica. Las conclusiones deben de llevar relación con los objetivos. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el objetivo acá? Objetivo, describir las funciones del colesterol en el organismo. Este objetivo no es de la práctica. Causas secundarias asociadas a hipercolesterolemia, tampoco. Por ejemplo, estos dos no han sido objetivos de esta práctica. Ustedes pueden inventar más objetivos, sí, cierto, pero tienen que estar relacionados con la práctica. Por ejemplo, en esta práctica el objetivo solamente fue determinar los niveles de colesterol total en sangre. Esto fue el único objetivo. Y si ese fue nuestro objetivo, ¿cuál es la conclusión? Los niveles de colesterol en sangre hallados fueron tal y tal. Nada más. Nada más. Entonces, por ejemplo, en este caso, el objetivo de la espectrofotometría en la práctica lo tienen ya en su guía, explicar los fundamentos de la técnica espectrofotométrica y sus aplicaciones. ¿Cuáles son los fundamentos de la espectrofotometría? Explicar. Entonces, conclusión, se explicó que los fundamentos de la técnica espectrofotométrica se desarrollan a través de la ley de Lambert y Beer. Segunda conclusión, tiene aplicaciones clínicas, forenses, toxicológicas, etcétera, etcétera. Y eso es todo, esas son las conclusiones. Ahora vamos a pasar a la rúbrica. Vamos a pasar a la rúbrica. Rúbrica, informe. Ya. Esta es la rúbrica. ¿Se puede visualizar? Sí, doctora. Bien. Esto lo he sacado del sistema, ¿no? Para poder explicarles cómo se califica. En este caso, el entregable es un informe. Si es enviar, tiene que ver con el tiempo y que tenga los nombres y apellidos completos, su código, etc. Hasta allí son 5 puntos. Vamos a ver. El informe, el segundo criterio, concuerda con el tema y estructura de la teoría. ¿Cuáles son los criterios? Para que concuerde el informe con el tema y la estructura abordada, en primer lugar, el título tiene que ser el que corresponde. Siguiente. Aparte del título, el cuerpo del informe tiene que concordar totalmente con la teoría. Totalmente, no parcialmente,
Porque, ahora, este criterio tiene que ver con la sugerencia que les di de escribir o parafrasear. Por ejemplo, y poco. Cuando ya uno quiere abordar mucho, a veces por incrementar información, a veces ponemos cosas que no corresponden. Entonces hay que ser puntuales, concretos. Eso sí, tiene que haber una discusión. Sean amplios en la discusión. Si yo tengo una media cara de marco teórico, tengo que tener una cara entera de discusión. Si yo tengo 2 caras de marco teórico, tengo que tener 4 caras de discusión. Si tengo 3 caras de marco teórico, de discusión voy a tener 6 caras. Es por eso que les digo, sean breves, sean concretos, pero precisos. Tenemos que apuntar a lograr este criterio, los 5 puntos. El entregable, ya. El entregable posee el título exacto y concuerda totalmente con la estructura de la teoría. Es decir, solamente hablamos de la espectrofotometría y alguna novedad, a lo mucho. Eso es importante. Alguna novedad con respecto al método espectrofotométrico. Siguiente criterio. Hasta allí ya tenemos 10 puntos. Vamos por los 15 puntos. El informe dice, tiene coherencia con la revisión bibliográfica. El contenido, hay coherencia con la revisión bibliográfica. Aquí también tiene que ver el copia-pega. Miren, ustedes lo ponen acá, por ejemplo, esto lo han sacado de, a ver, vamos a ver la bibliografía de estos chicos. Miren las bibliográficas, muy buenas. Ha sacado de Medline, de Romero, bioquímica, hay un libro de bioquímica clínica, ¿no? Español. Tiene buena bibliografía. Pero, ¿dónde lo ha citado? ¿Hemos visto citas? No hay citas. El colesterol, ¿de dónde lo ha sacado esto? O sea, hay bibliografía, pero no tenemos de dónde lo ha sacado. Entonces, no tiene coherencia con la bibliografía, ni siquiera el 50%. Entonces, ahí es 0 puntos. No hay coherencia, no ha citado. Y a veces citan, pero ponen un número que no es el autor, porque yo tengo que ir al link, de dónde lo ha sacado. Y veo que no corresponde, entonces no corresponde. No hay coherencia, 0 puntos. Entonces puede ir desde los 0 puntos hasta la coherencia total, que son 5 puntos. Esto es lo que tenemos que lograr. Que mis 3 o 4 referencias bibliográficas tengan relación con mi informe. Esté citado. La palabra técnica acá, la palabra clave de un informe es citado, bien citado. O comillas, cuando está textualmente, taxativamente copiado, pero con su cita. ¿De dónde? ¿De quién es el autor de esa frase? Y por último, la redacción tiene que ser adecuada. Es decir, no tiene errores. Una redacción adecuada tiene ortografía, sintaxis y sentido correcto.
tiene menos una o cero errores ortográficos. El artículo y el sustantivo, por ejemplo, guarda el género, número, artículo. Con el sustantivo guardan una relación perfecta y no hay error de sentido. O sea, el sentido, lo que dice, concuerda con el de las siguientes frases en la redacción del informe. Entonces, si el entregable, el informe, presenta una redacción adecuada, tiene el grupo todo tiene 5 puntos más. Ahí están sus 5 puntos, sus 20 puntos. 5 por 4, 20. Doctora, disculpe, en el marco teórico, ¿cuántas hojas más o menos debería tener? Calculo que máximo 2. Máximo 2 hojas. De 1 a 2 hojas. ¿Pueden visualizar, chicos? Sí, doctora. Bien. Esto es su informe. La introducción no tiene número, pero es muy importante. ¿Por qué se les pide elaborar en todos los cursos informes, exposiciones, etcétera, etcétera? Porque el objetivo es que cuando ustedes hagan su tesis no les sea nada nuevo, sino ya estén habituados, acostumbrados, sean duchos en la elaboración de un informe de tesis. Una introducción empieza por dar una breve información acerca del título, del método que van a usar. Ojo, entonces lo pongo acá, hablo del título, del método a utilizar y hablo de los objetivos. Allí se me va media cara. Ponle una media a una cara. Esa es una introducción. El marco teórico. El marco teórico está formado por la fundamentación y su cuestionario. No tiene que ser más. No tiene que ser más. En espectrofotometría, lo que ustedes van a poner como concepto, ya lo tienen en su cuestionario. Desarrollando el cuestionario, están desarrollando también marco teórico. A veces, dependiendo del cuestionario, a veces está la fundamentación dentro del cuestionario, entonces ya no hago fundamentación. Si dentro del cuestionario está la fundamentación, entonces puede ser solamente cuestionario. ¿Ya? Solamente cuestionario. Pero si en el cuestionario no está la fundamentación, tengo que ponerlo aparte. Parte experimental. La parte experimental es lo que hemos visto en el video. Procedimiento. Perdón, aquí. ¿Cuáles son parte experimental? La parte experimental tiene... No, está bien, está bien. Un procedimiento, resultados, discusión y conclusiones. Y doctora, ¿y el equipo y materiales?
el equipo y materiales está antes. Materiales y equipos. Ahora sí viene el procedimiento. El procedimiento, paso a paso. Los resultados se presentan en cuadros. En cuadro, puede ser un Excel, puede ser un cuadro así, miren, les voy a mostrar, ¿no? Vamos a poner insertar cuadro. Insertar cuadro, tabla. Uno. Listo. Esta es una tabla. Miren. Las tablas en Vancouver tienen este diseño. Dos horizontales para el encabezado, no el título, ¿eh? Tabla, número tal. Por ejemplo, tabla 01, punto, y el título. Pongo el título. Y aquí pongo en el encabezado, por ejemplo, voy a poner las concentraciones. Concentraciones por mililitro. Luego, un poquito más allá, la densidad óptica o la absorbancia. Y luego, la concentración de la muestra en miligramos por decilitro. Por ejemplo, aquí tengo una columna, dos columnas, tres columnas. Tres columnas. Una columna, dos columnas, tres columnas. Ya tengo una tabla. En tablas es como se presentan los resultados. Luego viene la discusión. ¿Discusión de qué? De los resultados. ¿Por qué me salió este resultado? ¿Por qué este otro? ¿Por qué este otro? Voy fundamentando según lo que yo haya puesto en mi marco teórico. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí, lo vuelves a repetir, pero citando, parafraseando. Vas tejiendo ideas. ¿Cómo empiezo a elaborar una discusión? ¿Cómo empiezo a elaborar la discusión? Empiezo hablando del método usado. Luego de los resultados. Siempre citando. Siempre citando. Las conclusiones se hacen de acuerdo a los objetivos. Referencias bibliográficas, Vancouver. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta?
Doctora, con respecto a los grupos, todavía no nos han asignado grupos. No les han asignado. No, todavía Bueno, no. por esta vez, yo les sugiero hagan 2 grupos. Para esta sesión del grupo 24, son 14, a ver, vamos a ver cuántos hay en lista. 14, ya están los 14. Les voy a pasar, voy a Serían colgar la 13, creo, porque 14 con usted. Ah, ya, pues claro, 13, conmigo es 14, tienes razón. Chicos, a ver, lo que se va a calificar es el informe, introducción, marco teórico, parte experimental, la discusión. Dentro de la parte experimental está A, B, C, D, E. Ah, no, discusión, perdón. Las conclusiones. Muy bien. Y esto ya sería ni siquiera 4. Las referencias bibliográficas no tiene número, no tiene romano. Bien. ¿Les parece? ¿Alguna duda? Profesora, ¿Sí? acabo de ver en el campus y en esa parte donde dice informe, en el apartado, hay 3 objetivos y en la guía solo muestra uno nada más. Ya ahorita vemos. De repente esos 3 objetivos del campus se relacionan. A ver, esto. Doctora, también he visto que la guía de prácticas es del 2022. Creo que todavía no han actualizado la plataforma con las del 2021. 2022. Ah, 2020, Ajá, 2. 2. Ajá. Ah, ya. Dije 2020. No, Nos vamos al futuro, doctora. muy bien, muy bien. Ujú. Espérese un segundito, un segundito. Vamos a ver muy importante, los objetivos. Clase grabada, práctica. A ver, un segundo, un segundo. Un segundo. Esto, info. Módulo 1. Clase, espectrofotografía. Ya. En plataforma, esos 3 objetivos están ¿en qué parte? Porque en la clase grabada no está. ¿Aló? Entre en semana 2 y en Ya, la parte de informe, en el apartado de informe, ya. ahí sale objetivos de aprendizaje. Correcto. Conocer los fundamentos, el funcionamiento y uso del espectrofotómetro y elaborar curvas de calibración, ¿verdad? Mm.
ver, dentro de los objetivos vamos a hacer los objetivos, no los de la guía. Para este caso vamos a hacer los objetivos de la plataforma. ¿Por qué los de la plataforma? Porque en primer lugar, para una práctica, como conclusión no vamos a explicar, ¿no? Como conclusión vamos a conocer. Se conoció que los fundamentos del, por ejemplo, fundamentos e importancia de la instrumentación en bioquímica. ¿Por qué es importante conocer los fundamentos en la importancia de los equipos o de la instrumentación en bioquímica? Porque si no sabemos los fundamentos, no vamos a saber cómo mide. Y para poder hallar la precisión y poder saber cuál es más preciso que otro. Por ejemplo, entre un espectrofotómetro y un glucómetro. Todos ustedes conocen un glucómetro. Entre un espectrofotómetro y un glucómetro, ¿cuál es más preciso? ¿Y por qué? ¿Aló? A ver. En el espectrofotómetro, el que vimos, el equipo que está en la diapositiva, hace una curva de calibración. En cambio, el glucómetro no hace curva de calibración. La curva de calibración la hacen ya equipos mayores. El glucómetro solamente te mide la densidad óptica, usa la ley de Beer, sí, pero solamente para la muestra del analito en que en el momento está siendo ingresada la gotita de sangre. ¿Me dejo entender? Ya me pasé. Ahorita tengo con los otros chicos. Sí, Entonces, doctora. los objetivos de la plataforma, trabajamos con los objetivos de la plataforma, ¿correcto? Sí, doctora. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Entonces, Vamos a trabajar con la guía del 2022, porque en el campus y sí. yo las correcciones las vamos a ir haciendo clase por clase. Por favor, escriban al foro. Cualquier duda, escriban al foro. Voy a aperturarlo o ya está aperturado, pero ¿Es escriban. obligatorio hacer el foro? No, no es No. obligatorio, no se califica, pero sus preguntas las voy a contestar allí. ¿Me Ya, dejo entender? doctora. Sí. Cualquier duda que ustedes tengan, yo les voy a contestar a través del foro. Entonces, esto que les estoy compartiendo ahorita, ¿lo están viendo? Ya no. No, ya Ahora sé. sí, ahora sí. Sí, doctora. Ya, esto lo voy a colgar en la plataforma nuevamente. Está más sintética, pero Sí, ya porque en no la hay dudas para plataforma esto, sí hay ¿verdad? algunos pasos que se requiere para hacer el informe. He visto, pero también puede colocar este que está más detallado. Sí, sí, para que no haya dudas. ¿Ya? Listo. Gracias, chicos, por su atención. Ya, doctora, gracias. Gracias. Ah, chicos, espérense, no se vayan. Uy, hay uno que ya se fue. Diga. Pongan todos en el chat, pongan presente, ¿ya? Ya. En el chat, todos presentes. Doctora, disculpe, exposiciones, ¿no, cierto? Sí, O también. también. Esto es para el informe. Allá en exposiciones Exposición no es una- nos adecuamos a la plataforma de la filial. La exposición tiene la misma secuencia.
El orden es lo mismo. ¿Correcto? El orden es lo mismo. Pero igual, les voy a subir a la plataforma, chicos, ¿ya? Para que no haya dudas. Esto es para un informe. Ya, doctora, gracias. Por favor, todos pongan en el chat presente, ¿correcto? Para ver su asistencia. Gracias por su atención. Tengan una bonita semana. Gracias, Ya, doctora. Hasta gracias, Buen doctora. ciclo. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen ciclo. Gracias.